Bueno, ¿me escuchan? Bien. Comienzo un poquito antes para esperar a que lleguen todos a las 10 de la mañana. Transmisión. El tema de hoy va a ser la inteligencia emocional y las artes marciales. ¿Ya hay gente en línea? Muy bien. ¿Quién invitamos? Que vengan a ver el video. Hola, profe, soy Azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Azul? Estamos por comenzar en 3 minutitos. Vamos a ver, inviten a alguien más. Aquí mientras les voy mostrando algunos libros de los que vamos a hablar hoy. El Samurái del siglo XX, de Richard Kim, un maestro que ya falleció. Les voy a contar un poco de él también. Ok. También tenemos otro libro también de Richard Kim. Ahorita les explico quién es este señor. Si alguien lo conoce, también me puede decir algo al respecto. Pero el más importante, bueno, con el que vamos a tener la base de este live es este libro. Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Creo que ya está también Jorge Ayala. ¿Qué tal, profe Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal andan las cosas por allá en su dojo? Ok, vamos a mostrarles esta imagen para comenzar. Aquí está. Aquí están los componentes de la inteligencia emocional. ¿Los ven bien? ¿Sí? Los tienen que conocer perfectamente bien porque se ha hablado mucho del IQ, del coeficiente intelectual, de qué tan inteligentes somos, qué tan buenos somos para resolver algunos problemas matemáticos o lingüísticos, o incluso de cómo completar secuencias. Y durante muchos años se pensó que esa era la mejor forma de poder medir qué tan buenos íbamos a ser en la vida. Realmente se pensaba que alguien con un IQ elevado era un genio, y con el simple hecho de tener un IQ elevado no se ve nada. Híjole, bueno, ni modo, lo voy a tener que hacer entonces, se los voy a tener que contar todo. ¿Ya me ven? Por cierto. ¿Sí me veo? Escucho, a ver. Ajá. Bueno, entonces les comentaba que el IQ, el coeficiente intelectual, se pensaba que era una muy buena manera de saber qué tan exitosos íbamos a ser en la vida.
Entonces, alguien que tenía un IQ muy alto, se pensaba que automáticamente iba a ser una persona exitosa, iba a ser una persona feliz, iba a ser una persona plena, iba a tener una familia completamente libre de problemas. Entonces, todo era pues un poquito injusto incluso porque el coeficiente intelectual sí puede cambiar durante la vida, pero en rangos muy pequeños. Los que, por ejemplo, Einstein o Sheldon Cooper, los que conocen la teoría del Big Bang, tienen más Stephen Hawking, todos los grandes genios tienen un IQ muy grande, muy alto, muy elevado. Sin embargo, eso no significa que vayas a ser exitoso. De hecho, muchas personas con un IQ muy elevado, de hecho, tienen grandes problemas para poder tener compañeros, para poder entender a los demás. Se frustran porque piensan que ellos son muy raros o que los demás no los entienden, se frustran, o todo lo contrario, tienen un ego tan inflado por su IQ que, que creen que todos los demás están tontos y que no merecen estar junto a ellos y llegan a tener muchos problemas, no son constantes en sus trabajos. Entonces, aunque pareciera una bendición el tener un coeficiente intelectual alto, muchas veces termina siendo contraproducente. Y es donde Daniel Goleman, bueno, él no hizo los estudios, él se dedicó a recopilar muchos estudios sobre la inteligencia y cómo no solamente existe el coeficiente intelectual. Él se pone a investigar y se da cuenta que hay algo diferente a la parte del coeficiente intelectual y él la llama inteligencia emocional. Bueno, este libro, les presumo, me lo regaló mi esposa en mi cumpleaños y fue una recomendación de la maestra, no, de la psicóloga Olga Valerio, que también le mandamos un saludo. Ella nos ha ayudado algunas veces en algunos cursos en la escuela de karate. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto de la inteligencia emocional? Bueno, yo siempre en mis libros intento hacer anotaciones o separar cuando veo algún lugar interesante y que me llama la atención. Y si se fijan, yo creo que cada 3 páginas estuve haciendo anotaciones de cosas que me parecían muy importantes para la enseñanza para mis alumnos. Hola David Bourdeau, o cómo se pronunciará. Bueno, ojalá entiendas mejor esta vez mis palabras en español. Y vamos a leer un poco de la inteligencia emocional, a ver aquí qué aparté con tantos dobleces. Vamos a escuchar algunas de las historias, son bastante interesantes. Ajá, vamos a ver. Mm, Brillantez emocional. Esta es una historia que me voló la cabeza porque tiene que ver con las artes marciales y hasta le puse doble doblez para poder encontrarla fácilmente. Vamos a leer esta historia. Eh, Tiene que ver en cómo se pueden resolver la- las diferencias, cómo se pueden resolver los problemas entre personas sin necesidad de llegar a la violencia. Eso es una de las grandes ventajas que tiene un arte marcialista, porque un buen arte marcialista también es un buen negociante, sabe negociar las situaciones antes de tener que llegar a la violencia. Y eso es una de nuestras grandes virtudes, o espero que lo puedan ver así los maestros de artes marciales y también los papás de los pequeños artistas marciales. Comenzamos. Si la prueba de la habilidad social es la capacidad de aliviar las emociones alteradas de los demás, enfrentarse a alguien que está en pleno arranque de ira es tal vez la medida definitiva de la supremacía. ¿Qué significa esto?
que si puedes calmar a alguien que está muy violento, significa que tienes un coeficiente emocional bastante elevado. No es nada fácil poder calmar a alguien que ya está alterado. Probablemente, probablemente sea más fácil identificar cuando alguien está empezando a alterarse y poder tranquilizarlo, pero una vez que ya está alterado, es muy complicado bajarlo de esas ganas de lastimar a los demás. Ajá. Uh-huh. Los datos sobre autorregulación de la ira y contagio emocional sugieren que una estrategia eficaz podría ser distraer a la persona iracunda, mostrar empatía con sus sentimientos y su perspectiva y luego atraer su atención a un poco alternativo, algo que le permita armonizar con una gama de sentimientos más positiva, una especie de arte marcial emocional. Bueno, él pone judo emocional porque él nada más conoce el judo. Él estudió judo durante un tiempo en su vida, pero en general eso es un tema recurrente en las artes marciales, el cómo utilizar las herramientas o la fuerza del enemigo a nuestro favor. Hola prima Gladys, ¿cómo estás? Espero que les esté gustando. Bueno, ahorita va a comenzar la historia, espero que les guste. Esta refinada habilidad en el fino arte de la influencia emocional está tal vez mejor ejemplificada por una historia narrada por un viejo amigo, el difunto Terry Dobson, que en la década del 50 fue uno de los primeros en estudiar el arte marcial del Aikido en Japón. Una tarde viajaba a su casa en un tren suburbano de Tokio, una especie de metro. Cuando subió, un trabajador robusto, agresivo, borracho y sucio. Ya con esto muchos ya estarían a punto de correr, de gritar por el pánico que les causaría ver eso. El hombre se tambaleó y empezó a aterrorizar a los pasajeros. Mientras maldecía en voz alta, golpeó a una mujer que sostenía un bebé en brazos. Imagínate, imagínate esa imagen terrible, que estás en el metro, estás en la combi, estás en la ruta, estás en el transporte colectivo y ves como una persona borracha y sucia le pega a a una señora con un bebé en brazos. Tremendo, ¿no? Muy, muy difícil de poder afrontar, pero bueno, veamos qué más nos cuenta. Y la hizo caer encima de una pareja de ancianos, que a su vez se levantaron de un salto y corrieron hasta el otro extremo del vagón. El borracho dio algunos golpes más, que no dieron en el blanco, por suerte. Agarró con fuerza la barra de metal que estaba en el medio del vagón e intentó arrancarla. Estaba completamente fuera de sí, estaba enloquecido, era como un toro, como una, una bestia salvaje en ese momento, nada lo podía parar, o al menos eso es lo que pensaban todos, y eso es lo que hacía, a ver, eso es lo que nos presentaba con sus acciones. En ese momento, Terry, que estaba en plena forma física gracias al entrenamiento de 8 horas diarias de Aikido. Sí, en Japón entrenan de una manera brutal, eso es cierto. Sintió que debía intervenir para evitar que alguien resultara gravemente herido. Dijo, pues estoy aprendiendo Aikido, creo que es hora de ponerlo en práctica. Pero recordó las palabras de su maestro. El Aikido es el arte de la reconciliación. El que tenga la intención de luchar habrá quebrado su conexión con el universo. Si intentas dominar a la gente, ya estás derrotado. Lo que estudiamos es cómo resolver el conflicto, no cómo iniciarlo. Recuerda eso porque eso siempre está presente en las artes marciales, aunque parezcan brutales, aunque estén enfocadas incluso a la pelea como el Muay Thai, que ya es un arte marcial más volcado a la parte deportiva y la parte de contacto completo, siempre detrás está esa idea de desescalar la violencia, de intentar
no ser los que creamos el conflicto, sino los que reconciliamos y lo paramos. Ujú. En efecto, al comenzar las clases, Terry había acordado con su maestro que jamás provocaría una pelea y siempre usaría sus habilidades en el arte marcial solo para defenderse. Ahora, por fin, vio la oportunidad de probar sus habilidades con el aikido en la vida real. De modo, de modo que mientras los demás pasajeros estaban paralizados en sus asientos, Terry se puso de pie lenta y deliberadamente. También es de notar cómo un arte marcialista resalta entre los demás. Tenemos un halo de confianza y un halo de tranquilidad que nos hace resaltar un poco más. Vamos a ver aquí. Mm, listo. Me preguntan yo qué hubiera hecho en esa situación. Les voy a comentar al final de la historia. Al verlo el borracho, rugió. ¡Ajá! Un extranjero. Lo que necesitas es una lección sobre modales japoneses. Y se dispuso a lanzarse sobre Terry. O sea, ya estaba listo para darle una santa guamisa al pobre Terry. Pero en el preciso instante en que el borracho estaba a punto de avanzar, alguien lanzó un grito ensordecedor y extrañamente alegre. ¡Ey! El grito tenía el tono alegre de alguien que acababa de tropezar con un querido amigo. El borracho, sorprendido, dio media vuelta y vio a un diminuto japonés de unos 70 años, sentado y vestido con kimono. El anciano le sonrió con deleite al borracho y le hizo señas con la mano mientras les decía, ven aquí, ven aquí. Eso a cualquiera yo creo que lo sacaría de su ritmo normal, que de repente alguien te dije, como cuando en la calle te dicen ch, ch, y todos voltean, algo parecido lo sacó de esa idea de violencia que tenía en ese momento. El borracho avanzó mientras decía en tono beligerante, ¿por qué demonios debería hablar contigo? Entretanto, Terry estaba preparado para derribar al borracho en cuanto hiciera el menor movimiento violento. Y le dijo el viejo que le estaba llamando. ¿Qué has estado bebiendo? Preguntó el anciano mientras miraba al trabajador borracho con una sonrisa. He estado bebiendo sake y no es asunto tuyo, repuso el borracho. Oh, es maravilloso, absolutamente maravilloso, respondió el anciano en tono amistoso. ¿Sabes? A mí me encanta el sake. Todas las noches mi esposa y yo, ahora ella tiene 76 años, calentamos una pequeña botella de sake, la llevamos al jardín y nos sentamos en un viejo banco de madera. Siguió hablando del kaki que tenía en el patio trasero, de las delicias de su jardín y de cómo disfrutaba del sake por la noche. El rostro del borracho empezó a suavizarse mientras escuchaba al anciano, aflojó los puños. Sí, a mí también me gustan los kakis, dijo arrastrando la voz. Sí, contestó el anciano en tono animado, y estoy seguro de que tienes una esposa maravillosa. No, dijo el trabajador, mi esposa murió. Entre sollozos, empezó a contar la triste historia de cómo había perdido a su esposa, su hogar, su trabajo y de cómo se sentía avergonzado de sí mismo. En ese momento, el tren llegó a la parada de Terry y mientras éste bajaba, volteó y oyó que el anciano invitaba al borracho a que se quedara con él y le contara todo. Y vio cómo el borracho se tendía en el asiento y apoyaba la cabeza en el regazo del anciano. Eso es brillantez emocional. ¡Wow! Esa, por algo aparté ese lugar de este libro, me impresionó de sobremanera
cómo el arte marcialista ya estaba listo para defender a los demás y uno pensaría, oh, él está en lo correcto. Me preguntaba una alumna ahorita que yo qué hubiera hecho en esa situación. Eh, Antes de leer el libro, yo creo que se hubiera pensado en ponerme en guardia y defender a las personas de ese lugar. Si hubiera estado con mi familia, probablemente hubiera protegido a mi esposa y a mi hija, hubiera alejado lo más que se pudiera a esa persona de mí. Si hubiera estado solo y sin familia, probablemente me hubiera lanzado a golpes para tranquilizarlo. Pero después de leer este libro me doy cuenta que tal vez, bueno, que platicar, que hablar, también puede ser una solución para estos problemas tan difíciles que nos encontramos. Esa es otra, les voy a contar una historia más que recordé de uno de mis maestros preferidos. Eh, Esperen un momento ahí porque voy por una revista en la que sale su imagen para que sepan quién es. Esta revista es del maestro Antonio Márquez López, sin embargo no es del que voy a hablar en esta historia. En esta historia voy a hablar de... Ajá, aquí está. Se ve chiquito. De él, el maestro Alonso Rosado Sánchez. Soy como su fan número uno, me encantan sus videos. De hecho, hace poco compartí un video de él hablando acerca de las tormentas y las dificultades de la vida y que al final siempre podemos salir adelante. Bien, ¿qué les comento de la historia del maestro Alonso Rosado? Él nos comentaba que en Taxqueña él estaba llegando de un viaje y justo cuando estaba subiendo las escaleras para poder ir al metro, los que han ido a Tasqueña yo creo que recordarán más o menos cómo es la llegada. Llegas a la central de autobuses, pasas por un pequeño mercado, por un pasillo donde venden comida y cosas robadas. Ah, no, no, cosas robadas, no, perdón. Cosas tal vez de segunda o tercera calidad, cosas, eh, imitaciones, discos quemados, DVDs, etcétera. Y por ahí hay unas escaleras para poder llegar a la estación del metro. Pues subiendo esas escaleras, eh, se le acercó un joven con una navaja y el maestro vio que él estaba muy nervioso, alzó las manos y le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? No, dame tu dinero, quién sabe qué. Oye, no, pero espera, ¿qué necesitas? No, pues es que tengo mucha hambre y necesito dinero. ¿Qué te parece si te invito a un taco? El asaltante eh, no se esperaba esta respuesta y antes de que el asaltante pudiera pensar algo, el maestro lo agarró de la mano donde tenía la navaja y lo bajó para poder comer junto a él un taco, como diríamos en Morelos, un taco acorazado. Y es increíble ver cómo o darnos cuenta que hay posibilidades para arreglar los problemas que normalmente no pensamos, pero que están ahí siempre a nuestra disposición. Pero espero que te hayan gustado estas historias, pero vamos a adentrarnos un poquito más en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional la definen varias personas de maneras un poquito diferentes, pero consta de estos vectores de conocimiento, que es la autoconciencia emocional. ¿Cómo te sientes? Hay personas, en este libro hay varias historias de personas que no se dan cuenta de cómo se sienten, que hay algo en su interior, pero no pueden ponerlo en palabras. No pueden decir que si están enojadas, si están tristes, si están angustiadas, si están felices, si están eufóricas. No tienen las palabras, no es que no tengan las palabras, no pueden expresar esas emociones en palabras. Entonces, algo que tiene la inteligencia emocional y que se puede enseñar
es la autoconciencia emocional, autocontrol emocional. Eh, a mí no me gusta hablar de control, pero sería el manejo, ¿no? De cómo dejar fluir esas emociones, identificarlas y que no nos hagan presas de ellas. Por ejemplo, a veces nos enojamos y gritamos, ah, es que tú no me entiendes, quién sabe. Cuando probablemente pudiste quedarte en silencio, respirar, pensar la respuesta correcta y adecuada para esa situación, pensar, si digo esto, probablemente después me voy a arrepentir. Puede decir, oye, espera, estoy muy enojado, déjame calmo y lo platicamos con calma. ¿Okay? Gracias. En el libro recomiendan en peleas matrimoniales, pero no solamente con matrimonios, esto ocurre con cualquier tipo de pelea, que tendríamos que esperar aproximadamente 20 minutos para que el enojo, fisiológicamente hablando, para que ese enojo baje completamente y puedas dar una respuesta que no esté, eh, que no esté sazonada con tu enojo, una respuesta que de verdad puedas pensar racionalmente. Las habilidades sociales, ¿cómo te vas cuando yo era un niño bastante tímido? Me obligaban mis papás a pedir las cosas en la tienda y a pagarlas y me costaba un trabajo enorme poder ir a la tienda, poder pedir lo que me habían dicho mis papás, eh, que me dieran el precio, yo contar el dinero y dárselo. Para mí era una tarea abrumadora, era increíblemente difícil para mí el, el pedir algo en la tienda. Entonces, ese tipo de habilidades sociales son esenciales. En mi escuela de karate siempre pedimos que al llegar saluden a las personas que están ahí. Y curiosamente, a los que les cuesta más trabajo no es a los niños. A los niños tal vez les cuesta 3, 4 clases máximo llegar y saludar a todos. Ahora que estamos en contingencia y demás, nos saludábamos con el codo o hacíamos la reverencia japonesa, pero ya estaban acostumbrados a saludar sin pena a los adultos. Sin embargo, a los que les cuesta más trabajo es a los jóvenes, a entre 13 y 20 años. No sé, como que surge en ese momento una inseguridad tremenda o tal vez una desconfianza con los adultos, no sé, pero les cuesta mucho trabajo el acercarse y saludar persona por persona. Entonces, efectivamente, las habilidades sociales también se practican en el dojo, el autocontrol emocional, claro que sí. Bueno, ahorita vamos a poner ejemplos de cada uno antes de más. La motivación, la automotivación, por cierto, no la motivación, la automotivación también es parte de la inteligencia emocional. A ver, les voy a compartir la imagen para que la puedan revisar al rato. Se las voy a poner en los comentarios. Ahí está. La empatía, el ser capaces, como se dice coloquialmente, de ponernos en los zapatos del otro, saber lo que el otro siente o intentar saber lo que el otro siente. Eso es esencial para una comunicación clara, para poder conocernos y poder tratarnos mutuamente sin lastimarnos y, y tener un conocimiento más a fondo de nosotros y de los demás, la empatía. Esto es entonces autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, habilidades sociales, motivación, empatía. Esos son algunos de los componentes de la inteligencia emocional. Y por cierto, en Karate Do MX, en mi dojo, tenemos una planeación anual en la que todos los meses tenemos un tema que es de inteligencia emocional para que junto, junto a las técnicas de artes marciales, de golpes, patadas, técnicas, tradición, ellos también puedan tener esas herramientas extras en su vida. Como comentaba al principio, eh, el coeficiente intelectual, el IQ, se mencionaba que era como que la máxima herramienta para poder ver si alguien iba a ser exitoso en la vida. Pero a raíz de estas investigaciones de la inteligencia emocional, eh,
se crea el coeficiente emocional. Y se dan cuenta los investigadores, después de hacer estudios con niños de 4 años, que después de 30 años, los que tienen el coeficiente emocional más elevado, ellos al final eran personas que se consideraban más felices, que se consideraban más exitosas y que se la pasaban mejor en la vida en general. Es que el coeficiente emocional es un parámetro mucho más eficiente que el coeficiente intelectual. Y una particularidad que tiene el coeficiente emocional es que ese sí puede cambiar durante la vida. Puede cambiar y se puede hacer más grande, se puede enseñar, se puede aprender mucho más fácilmente que el coeficiente intelectual. Entonces, si tú no te consideras tan, tan inteligente, no importa. Hay otras maneras en las que puedes ser exitoso en la vida que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual. Incluso hay personas que con la inteligencia emocional han ayudado a más personas que las personas con un coeficiente intelectual alto. Bueno, les iba a hablar también de, de Richard Kim en estos dos libros. Sin embargo, creo que lo tendremos que dejar para mañana. Lo tendremos que dejar para mañana para que lo puedan eh, analizar, que lo podamos entender a fondo, porque se nos está acabando esta media hora de transmisión. Eh, pero, de verdad, si tienen la oportunidad de leer este libro, de verdad les va a hacer muchísimo bien. A algunos les va a asustar porque lo verán muy largo, pero es bastante entretenido. El principio es un poco tedioso porque habla de más de cómo está cableado el cerebro. Ya la segunda parte es muy interesante porque hay ejemplos, les voy a leer un poquito del índice y la terrible tarea de poder intentar hacer un programa de enseñanza enfocado en la inteligencia emocional. Vamos a ver. El índice, la naturaleza de la inteligencia emocional. Cuando lo inteligente es tonto, conócete a ti mismo, esclavos de la pasión, la actitud magistral, las raíces de la empatía, las artes sociales, enemigos íntimos, manejarse con el corazón, mente y medicina, trauma y aprendizaje emocional, el temperamento no es el destino, el costo del analfabetismo emocional, educación de las emociones, que es Dios santo, creo que esto nos daría para muchos videos. Si te gusta este tema, lo podemos seguir retomando en los siguientes videos. Yo creo que vale la pena y sobre todo conectar esto con esto. Y los que conocen lo del seminario de Karate Soku, hay una frase en japonés que dice puño de demonio, corazón de santo. Y yo creo que es precisamente estas dos cosas, el ser completamente poderoso con nuestras técnicas, pero también completamente inteligentes de manera emocional para poder afrontar las situaciones y los problemas del día a día de una manera más empática y armoniosa con la sociedad y con todas las demás personas en general. Espero que te haya gustado el tema de hoy, que lo compartas si te gusta. De todos modos va a quedar aquí para la posteridad, pero sigue compartiendo esas transmisiones para que no nos aburramos en casa, ¿verdad? Ya que estaremos encerrados un buen rato, que tengamos estos momentos de, de conocimiento y a la otra espero que compartan más en los comentarios. Veo que Minerva, hola doña Mine, yo lo practico mucho, tiene mucho tiempo que no siento enojos por más del tiempo necesario. Es bueno vivir con la inteligencia emocional, definitivamente. No puedo decir que soy un maestro de la inteligencia emocional, fallo mucho, pero todos los días practico y practico para poder ser una mejor persona, definitivamente. Dice doña Minerva que ya lo leyó, que es genial y lo volverá a leer de lujo. Vuélvalo a leer y nos cuenta más al respecto. ¿Listos? Pues un saludo a todos. Eh, vamos a...
espero hoy poder empezar a poner retos para todos, para mis alumnos y también para todos los demás compañeros de artes marciales que lo puedan compartir con sus alumnos también, porque ahora es momento de estar unidos. Si no podemos estar juntos abrazándonos, sí podemos estar juntos con la misión de estar más saludables e incluso llegar más fuertes a nuestros trabajos y a nuestras escuelas de karate que cuando nos fuimos. Bueno, sayonara.